la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9. Viernes 22 de marzo, bienvenidos a una nueva edición de www.copano.news en Radio La Clave 92.9 FM. Mi nombre es Sebastián Flores Muga y voy a estar acompañándolos durante la próxima hora en este día previo a un fin de semana marcado por una semana totalmente noticiosa en muchos ámbitos, en política, muchas cosas que hablar, en fútbol también. Hoy día vuelve la selección chilena de la mano de su nuevo técnico Ricardo Gareca, que hizo historia con ese Perú del 2017-2018 que clasificó al Mundial de Rusia, el 2019 también que nos eliminó en semifinales de la Copa América de Brasil. Bueno, ese es el nuevo técnico de la selección chilena, debuta con Albania, vuelven muchos históricos, vuelve Eduardo Vargas, vuelve Alexis Sánchez, bueno, Alexis Sánchez nunca se fue, pero vuelve Mauricio Isla, vuelve Claudio Bravo, que quizás le den hasta la capitanía. Mucho por decir, mucho por pasar, mucho por hacer en esta mañana con Francisca Huerta. ¿Cómo está, Francisca? Buenos días, bien, estoy bien, feliz que sea viernes, preocupada en el mundo del fútbol también, porque fue detenido el hijo de Gary Medel por golpear a su pareja. Hoy va a ser la formalización y de acuerdo a los antecedentes policiales, el sujeto habría atacado con golpes de pies y puño a una joven de 21 años al interior de un departamento. Así que el hijo de Gary Medel está retenido por la policía en la comisaría número 17 de la comuna de Las Condes y de momento no hay más antecedentes sobre el estado de salud de la víctima. Sí, un hincapié ahí, esta de deportes no es la noticia. Es verdad. No hay ningún deportista involucrado. Vinculado, claro, porque uno no conoce directamente al hijo de Gary Medel. En la noticia, el vínculo con el deporte es que la persona que cometió violencia intrafamiliar, o sea, fue detenido en Las Condes, en la comuna de Las Condes, es Gary Stevens Medel, que es el hijo del defensa histórico de la selección chilena. Y este hecho se produjo en las horas recientes, así que va a ser formalizado durante esta jornada, una noticia que está ocurriendo en estos momentos, así que vamos a estar atentos en esta jornada donde la noticia también la marca el caso Hermosilla, que continúa dando que hablar en las últimas horas, el día de ayer, el de anteayer, asume el nuevo director de la PDI. Un nuevo director de la PDI que tiene una cercanía con la ministra Toá, con la ministra Carolina Toá, quien conoció en la época en que ella era alcaldesa de la comuna de Santiago y donde él tenía un cargo, era subprefecto de la BICRIM, y donde forjaron una alianza. Se arma una polémica por su designación, que era la tercera antigüedad dentro de la institución. Habían 3 candidatos favoritos que tiraba la tercera, no le chuntaron a ni uno. Y finalmente se decanta por este nuevo director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, que reemplaza a Sergio Muñoz, que salió del cargo hace ya una semana, el pasado viernes, cuando él entrega la renuncia a las 8 de la tarde. Y bueno, pasan 4 días y lo formalizan y le dan prisión preventiva. Así que rápidamente asume un nuevo mandamás en la institución, que la primera declaración pública que hizo fue decir que pide perdón por los actos cometidos por su antecesor y que eso no debería limpiar la institución de las 12.000 personas que trabajan en esa encomiable labor, en esa encomiable misión que es la persecución del delito y hoy en día, sobre todo, del crimen organizado. Totalmente. Dentro de las noticias que marcan las últimas horas también, ayer hablábamos de Pablo Herrera, fue tendencia, hubo muchísimos comentarios en el video que está allá arriba en el Instagram. Oye, ayer di mi cuenta de Instagram y empezó a seguir mucha gente, así que voy a aprovechar de pasar mi cuenta @franhuerta para que me sigan. ¿Por qué te siguieron mucho? ¿Por qué te siguió mucha gente? No sé, fue un fenómeno. No hay out of context. No, sí, no se sabe out por of qué. context. Lo que pasa es que quizá el contexto es que Nicolás Copano siempre dice que yo tengo un OnlyFran, haciendo alusión a OnlyFans, pero no es cierto. Y mi única cuenta en redes sociales, bueno, tengo Twitter, pero no la uso nunca, es Instagram. Entonces, TikTok tampoco lo uso mucho. Pero sí, Fran Huerta.
Así que feliz de todas las personas con las que empezamos a hacer contacto día a día. Y ahí se conversaba muchísimo el tema de Pablo Herrera, que ahora ya es como un opinólogo, la verdad, a estas alturas, y ha generado muchísima polémica por haber pedido correr balas contra delincuentes extranjeros, fue lo que dijo en su entrevista, y ahora arrojó cuestionamientos contra el trabajo más reciente de Mon Laferte, y dijo que tiene mal gusto por su último tema, Pornocracia, que fue, yo siento, muy amado o muy odiado, dependiendo ahí la visión de cada persona, pero en esta promoción de Laferte, que incluye imágenes explícitas, él dijo que carece de necesidad de habilidad, o sea, carece de habilidad musical. Así que... ¿Con Laferte? Sí, No, eso no es verdad. la criticó. Yo también estoy en desacuerdo y a mí me gustó mucho esta nueva onda que está tomando también Mon Laferte, me gusta. La encuentro como bien explícita. Ha tomado un cariz diferente la música y también los videoclips de Mon Laferte. Así que bueno, Herrera enfatizó y dijo, ¿en serio? Qué mal gusto respecto a Pornocracia de Mon Laferte. Bueno, Mon Laferte es infinitamente más exitosa que Pablo Herrera, si hablamos por números de Spotify, por reproducciones en internet. Quizás por álbumes vendidos no, pero estamos en una época en donde no se venden álbumes, así que los criterios son otros. Pero sin embargo, en impacto internacional, Mon Laferte es mucho más importante que Pablo Herrera. Pablo Herrera es una persona que ha decantado en estos últimos días como con un influencer a estas alturas de las ideas de la derecha chilena. Le ha ido bien en esa labor, lo invitaron a Sin Filtros, tuvo esta declaración en Vivo donde dijo que hay que pegar balazos prácticamente a los extranjeros inmigrantes, y más allá de que efectivamente hay una crisis, hay una inmigración ilegal, los derechos humanos y los principios básicos de dignidad y defensa de las personas no se pueden perder, así que en ese sentido en contra de Pablo Herrera, pero no en contra de su música, que creo que es bien valiosa. Yo he escuchado sus canciones, he escuchado mucho un disco llamado Sesión, que es una especie de MTV Unplugged que hizo como de manera autónoma, no un MTV Unplugged, pero es toda la onda del MTV Unplugged, y tiene muy buenas versiones, por ejemplo una Alto el Fuego más rockera, tiene versiones reggae, sus propias canciones, que a mí me gusta mucho, y reitero mi canción favorita de Pablo Herrera, que es Un Segundo Más, de fines de los años 90, y que reitero, me gusta mucho porque era la banda sonora de la teleserie Oro Verde, cuando aparecían los protagonistas Carolina Fadich y Pancho Reyes. Qué pareja más bonita. Oye, sí, pues Pablo Herrera, full teleseries de TVN de la época. Mi disco favorito es Yo Voy Contigo. Mira, a ver si lo reconoces por la portada. Un clásico. Sí, no está muy en la onda de Alto el Fuego, así que ahora, no sé qué le pasó. Está a favor del fuego. Sí, totalmente. Yo he compartido con Pablo Herrera y es muy buena onda. Me imagino. Es muy tela. Pero ahora se fue como en la volada de su amigo Alberto Plaza, como decíamos, no sé últimamente, pero han hecho muchos conciertos juntos. Hubo una era en que era como estos dúos, el dúo estrella para muchos conciertos que hacían, sobre todo en regiones, en casinos, mucho. Y nada, extraño. Bueno, no sé si se puede separar en este momento lo político del artista, pero... sí, es nunca se separa, Fran. Nunca se separa. No, yo sé que yo puedo ser amigo de personas de ultraderecha, no tengo problema en eso. Sí, yo lo soy. Sí. Ya, pero tú no eres amigo de personas de ultraizquierda, vos. Yo no, sí. Es verdad. Entonces, ¿por qué te inclinas más a una ultra que a esa otra? Ah, no, por casualidad. Para reflexionar. No, por casualidad. No he buscado como amigos de ultra... de los dos lados. Saluda a mi amigo de Troscosis, el podcast del Partido de Trabajadores Revolucionarios, que lo pueden buscar en Spotify. Me voy a buscar un amigo de ultraizquierda para tener ahí de las dos. Voy a armar una cita ciegas con Eduardo Artés. Y vamos a hacer ese meme. ¿Cómo voy a la cita? Y salís tú así con tu selfie al espejo. Por favor. Y Eduardo Artés con unos afiches, su bandera de Corea del Norte. No, hay que ser serio ahí. ¿Te acordás? Hubo aquí un momento épico en Radio La Clave cuando José Antonio Cast, en esa época columnista de esta emisora,
le trajo un paquete de estos dulces, la guaguita, a Eduardo Artés, y Eduardo Artés salió enojadísimo. Le falta sentido del humor al profe, pero igual me cae muy bien. Oye, el disco Pablo Herrera, Yo voy contigo, es un discazo. El 98 salen muchos éxitos, muchos singles. Muy bueno. Tengo un amor, Tú eres mía, Besarte despacio. Un gran disco de fines de los 90 y que bueno, no les recomiendo las ideas políticas de Pablo Herrera, pero sí les recomiendo su música. Oigan, son las 8:11 y tenemos una jornada, un programa repleto de información, repleto de situaciones. Ayer Tonka Tomisic rompió el silencio. Sí. En Diario La Segunda dio una entrevista en estas últimas páginas de La Segunda, que siempre es una entrevista, y le pidió perdón a Hermógenes Pérez de Arce a propósito de todo lo que ella ha pasado este último tiempo con el caso de Relojes, con su quiebre de Paribet, de su salida de Canal 13. Tonka Tomisic era figura excluyente dentro de los rostros de la estación de Luxich. Y en esta íntima entrevista con La Segunda, Tonka Tomisic reflexionó sobre su último tiempo y dijo: ¿sabéis qué? La embarré con echar a Hermógenes Pérez de Arce en esa época, en pleno estallido, noviembre del 2019, cuando le dije que se vaya porque estaba faltando el respeto a la memoria de las personas que sufrieron vejámenes, que murieron en la dictadura militar. Y ella dijo: no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile, quiero pedirle si se puede retirar, y lo echó. Bueno, pasaron 4 años. Y recién se dio cuenta que no estuvo bien, ahora, o al menos ahora pide perdón. Sí. No sé si se dio cuenta, cambió de opinión, yo creo. Eso. No es como decir, me di cuenta que... No, porque en su minuto le preguntaron, yo me acuerdo, y ella dijo: pucha, a mí me parece que era lo correcto. Claro, cambió de opinión. Cambió de opinión. ¿Está bien o mal lo que hizo? Lo dejo al debate. No, yo creo que en esos días, bueno, todo era muy complejo, pero lo que no deja espacio de dudas, es que Hermógenes Pérez de Arce recibió mediante sus cercanos la noticia y dijo: mira, se lo agradezco, así que se pueden abonar y pueden volver a agregarse a Instagram si es que no se tenían. ¿Tendrá que entrar a Hermógenes Pérez de Arce? No sé, yo no lo tengo, pero sé que tenía un blog, a veces lo entraba a leer. Oye, todo esto en el marco también de que Tonka ya no es parte de Canal 13, entonces quizás está haciendo una reflexión ahí. Claro, también puede decir más cosas ahora que quizás está libre de las ataduras que tiene un canal. Yo cuando contrato, claro. Yo cuando era editor digital de CNN Chile y CH Noticias, opinaba re poco, no tuiteaba. Ahora tampoco opino tanto, o sea, de hecho ya no tuiteo casi nada, pero ahora sí opino un poquito más que antes. En ese tiempo no opinaba, porque yo sí creo que cuando representáis a mucha más gente en un medio, las opiniones tienen que ser muy responsables. Sí. Muy responsables. Bueno, y en ese caso, donde yo representaba a 2 medios, prefería no exponerme, como se dice. Pero bueno, son las 8:14 de la mañana de un viernes 22 de marzo. El dólar está, según el Banco Central de Chile, a 971 pesos, el euro a 1054, la UF a 37.029 pesos subió y la unidad tributaria mensual a 64.793. Cifras que usted tiene que manejar antes de entrar de lleno al ranking de noticias en Radio La Clave. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. El Tribunal Constitucional de Chile falló en contra de la inclusión de la mutualización en la ley corta de ISAPRES, un mecanismo que buscaba reducir a la mitad la deuda de cerca de $1.000 millones que las aseguradoras de salud debían a sus afiliados, repartiendo el costo entre los usuarios. La decisión tomada tras un reclamo de senadores oficialistas y de la DC marca un punto crucial en la discusión por las ISAPRES. La medida había sido criticada por considerarse un perdonazo a las ISAPRES y por ir en contra de las atribuciones exclusivas del presidente en materia de seguridad social. La resolución contó con 6 votos a favor y 4 en contra, subrayando la importancia de mantener las prerrogativas presidenciales en la formulación de leyes sobre seguridad social, al mismo tiempo que preserva la integridad de la deuda original que las ISAPRES tienen con sus afiliados. Ya, hay que ser muy preciso acá en la info porque mucha gente, mucho influencer político, mucha autoridad política se dio información imprecisa. Más, yo creo que no era de mala fe, era más misinformation
que disinformation. No sé si saben la diferencia, pero disinformation, que significa desinformación, es cuando uno difunde información falsa a propósito, a conciencia, sabiendo que es falsa. Y misinformation, que no sé si tiene traducción al español, significa cuando yo por equivocación doy información falsa. Yo creo que eso pasa. Yo creo que muchas veces pasa eso. También muchas veces también hay desinformation. Mucha gente tiene agendas para promover mentiras de plano. Sí. Bueno, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional falló un requerimiento que presentaron senadores del oficialismo a inicios de febrero para que se declare inconstitucional la indicación que recalculaba la deuda de la ISAPRES con sus afiliados a 451 millones de pesos. Eso es rebajarla en más de la mitad de lo que proponía, que decía la propuesta del gobierno, que se debía y lo que había fallado la Corte Suprema, que era 1.000 millones de dólares. Mucho dinero por su manipulación del uso de las tablas de factores que cobraron de más durante mucho tiempo a los afiliados, a los clientes de estas ISAPRES. Y bueno, parlamentarios de Chile Vamos, en el contexto de salvataje que se le quería hacer a muchas de estas ISAPRES, porque su caída, argumentan, y creo que tienen razón el argumento, es que su caída implicaría la caída, el colapso de todo el sistema de salud, tanto privado como público. ¿Y por qué público si las ISAPRES son privadas? Porque obligaría a, la posibilidad del colapso del sistema privado, que se moviera mucha gente al público y colapsara. Hay mucha gente en este último tiempo, en este último año, que ha migrado desde la ISAPRE a FONASA, y FONASA tiene que ampliar sus capacidades para ver si da abasto a toda esta nueva cartera de clientes. Bueno, pasó que Estuvimos hablando de eso con el superintendente de salud. Sí, estuvo acá el superintendente Torres, que nos planteó cómo el gobierno está intentando paliar, por eso también con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para ese tema. Y también bueno, en este programa también tuvimos hace un par de meses al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que él mismo, siendo una persona que en su calidad de médico trabajó mucho tiempo en el mundo privado, de que el sistema de ISAPRE a esta altura está medio inviable y su caída es un poco inminente. Bueno, esta situación no ayuda mucho porque en un fallo dividido del Tribunal Constitucional, 6-4, por un voto, el requerimiento de estos senadores oficialistas, que iba en contra de una propuesta de parlamentarios de Chile Vamos para ayudar a la ISAPRE, fue rechazado y finalmente la ley corta de ISAPRE no va a traer mutualización, que la mutualización era hacerse cargo de los pagos hechos en exceso por la ISAPRE, y apunta a una recalcularización donde se consideran los efectos que habría tenido su uso sobre el total del sistema, y por ende debería ser un poco menos. Bueno, ante eso celebraron los parlamentarios oficialistas, como el senador Juan Luis Castro, que califica esto como una decisión que coloca justicia y la razón del lado de los afiliados y la Constitución, porque plantea dos cosas. Nadie que no sea el gobierno puede colocar iniciativas en materia de seguridad social como las cotizaciones de salud, y esa fue la razón por la que falló en contra de la mutualización el Tribunal Constitucional, porque solo el presidente de la República puede inmiscuirse en esa materia. El gobierno ya desestimó esto y no va a colocar la mutualización en la ley corta de ISAPRE, y por tanto queda intacta la cifra de 1.100 millones de dólares que está calculada por la superintendencia. Entonces ahora queda más del presidente, y ya sabemos la posición del oficialismo, que no le interesa salvar a las ISAPRES, pero ahí también hay otras cosas en juego, que es los afiliados, porque una cosa son los dueños de estas empresas privadas que administran la salud, y otras cosas son los afiliados. Bueno, los que primero han faltado a la fe y a la confianza de sus afiliados son las mismas ISAPRES que durante todo este tiempo tuvieron ganancias millonarias mientras subían los planes y no se consideraba la tabla de factores. También celebró el senador Juan Ignacio Latorre, RD, que fue otro de los senadores que presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, y ahora lo que importa, plantea él, es que se pueda seguir aprobando esta ley corta y que siga su curso en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Salud y se pueden introducir algunas modificaciones como por ejemplo
poner un techo al sector de precios y que la ley salga antes del 12 de mayo, que es el plazo máximo que la Corte Suprema dio en su última prórroga. Queda tanto tampoco. No, queda poco. De hecho, 5 días después de que formalicen al general director de Carabineros, Ricardo Eña, así que Sí. va a tener días noticiosos también. Muy noticioso. Oye, muy noticiosos también, donde ha tenido que estar bien al tanto la ministra de Salud, Jimena Aguilera, pero también no solo en estas materias, sino que ayer, que lo mencionábamos un poquito por encima, lo que ocurrió con este cuestionario que se entregó en un colegio sobre el tema de sexualidad, que hizo que finalmente tuvo que sacar a el Seremi a cargo y que no es menor, porque al final ahora ya esto entra en un tema legal, en donde entra en cuestionamiento algo que se ha conversado durante tanto tiempo, la salud sexual y reproductiva y cómo enseñamos de esto en los colegios no es menor. Entonces la ministra ha tenido que cambiar un poquito el foco de todo lo que conversábamos a eso, porque ha sido bastante grave lo que ha ocurrido en las últimas horas al respecto. Sí, Leonardo Valenzuela era el Seremi de la cartera en la región de Arica y Parinacota. Arica y Parinacota, sí. Y fue solicitada su renuncia, la cual se hizo efectiva. Puesto número 2. El fiscal general interino de Perú, Juan Carlos Villena, inició una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, solicitando información detallada sobre sus ingresos y la posesión de 15 relojes de lujo, de los cuales al menos uno es un Rolex. El requerimiento dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, busca esclarecer acusaciones de enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes. La respuesta del Ejecutivo, mediante Adriansen, ha sido de cooperación con la Fiscalía, aunque recordó que goza de un blindaje constitucional que protege a Boluarte de ser acusada, excepto por causas muy específicas establecidas en la Constitución. Oye, Perú es un país particular en lo que tiene que ver con asuntos de autoridades involucradas en hechos de corrupción, malversación de fondos. Casi todos los expresidentes de Perú han enfrentado procesos judiciales y casi todos también han pasado por prisión, por la cárcel, han estado tras las rejas. Bueno, Dina Boluarte... Boluarte no lo buscó de alguna otra forma, al final ella era la presidenta, no quedaba otra. Claro, designada en su minuto. Bueno, el anuncio, bueno, la noticia que ocurre ahora en el país vecino del norte de Chile es que había relojes de lujo, marca Rolex, que ella no declaró. Entonces, nuevamente nos enfrentamos a otra autoridad que está enfrentada a la justicia en algún nivel y el detalle, si nos vamos, son 3 modelos de lujo Rolex, 2 relojes inteligentes, un Apple Watch, 2 Michael Kors, 2 Fossil, un Invicta, otro Bulova y otros más baratos sin identificar. ¿Para qué tantos relojes? ¿Para qué? Yo no tengo ninguno, miro la hora en el celular. Sí, cuando la gente pregunta, listo. ¿me puede decir la hora? Yo saco la y saco el celular y lo vuelvo a guardar mientras suena Spotify. Bueno, los relojes no sirven para ver la hora, pero todos sabemos que tienen la función de una cadena, de un collar. En verdad, Claro, una joya es igual. un adorno. Sobre todo el más costoso de los que ella tiene, porque el más costoso de los 15 que ella tiene, supera 4 veces su sueldo de jefa de Estado. Que no sé en cuánto esté el sueldo de ella como presidenta. Oye, ¿para qué tanto lujo? Pero no debe ser menor. ¿Sí? Igual ¿Por qué? yo cuando ocupé relojes en la mano, bueno, y Shakira me habría criticado porque siempre ocupé Casio. Nunca Rolex. De hecho, yo cambiaría un Rolex por un Casio. Sí, po, como Piqué, pues. Piqué Claro. cambió un Rolex por un Casio. No, al revés, pues. como sí, tal como Shakira por Piqué. Clara. Claro. La acusación al final. Estoy viendo fotos de Dina Boluarte aquí con algunos relojes. ¿Y qué tal? ¿Están buenos? O sea, se ven grandototes. No sé si el que sale aquí en la imagen específicamente del Rolex, pero le gustan los relojes. Si el tema es que no es que le gusten o no, el tema es la transparencia. ¿Por qué no los declaró? Sí. ¿Hay que ocupar el reloj o no? Yo tuve un Apple Watch como para ver el tema del deporte y que me llegaba, uno por eso y lo otro por las notificaciones, y lo vendí. Me estresó. Me cargaba tener Sí, ya en mi mano algo digital. No puedo. Imagínate ser presidente de un país que te estén ahí llegando todos los mensajes. No, claro. Por último, no sé, el bolsillo me permite Guardarlo a veces. sacarlo, sí. decidir cuándo ver la info. Sí. En cambio,
Totalmente. Mi brazo me hace que esté presente todo el rato. De lo que me la cargaba información más digital. era cuando iba manejando y veía que me llegaban notificaciones y eso me estresaba. No pude. Lo vendí. No me gustó. Así que, si me preguntas a mí, no hay que usar reloj. Sí, Y si es algo muy caro, ni siquiera lo encuentro como atractivo. No una joya que me parezca atractiva. si usted es presidente de un país y elige comprar relojes, declárelo al menos. Puesto O sea, número bueno, pero Perú, po. Perú. A mí me gusta Perú, no critique a... No, criticó Perú como país, criticó Perú en el tema de transparencia. Bueno, nosotros estamos por ahí también en estos momentos. Puesto número 1. La ministra del Interior, Carolina Toá, junto al subsecretario Manuel Monsalve, dieron la bienvenida en La Moneda al nuevo director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, nombrado por el presidente Gabriel Boric tras la prisión preventiva de Sergio Muñoz. Serna se disculpó por las acciones que llevaron a la situación actual, refiriéndose a ellas como conductas individuales que no representan los valores de la PDI. La elección del nuevo director de la Policía de Investigaciones fue una decisión tomada exclusivamente entre el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior. Desde el Interior aseguran que el oficial electo tenía el respaldo de Toá, quien conoció al detective en 2016 en la Municipalidad de Santiago, cuando ella era alcaldesa y él subprefecto de la Vicrim de la comuna, donde forjaron una alianza de colaboración en materia de seguridad. Dicen los informantes de Palacio, porque no es noticia que ellos difundan, que la decisión que se tomó para el nuevo director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, fue tomada exclusivamente entre el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Toá. Nadie más se involucró, más allá de que consultaron a diputados que hicieron revisión de la hoja de vida, de la hoja laboral, para saber si había algún problema, y en ese análisis exhaustivo se tomó la determinación de que el reemplazante de Sergio Muñoz, ex jefe de la policía, imputado de haber filtrado información de causa judicial en curso al abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva, y que su antecesor Héctor Espinosa, que estuvo entre el 2015 y 2021, tampoco salió bien de la PDI por malversación de fondo, permitió que ascendiera desde la tercera antigüedad hasta el más alto cargo de la PDI el nuevo director, que se llama Eduardo Serna. Y Eduardo Serna es un viejo conocido de Carolina Toá. Titula la tercera, sí. El viejo conocido de Toá. Sí, que se quedó con el cargo porque ellos tuvieron una muy buena relación laboral cuando coincidieron en la Municipalidad de Santiago, cuando la actual titular de Interior y Seguridad Pública era alcaldesa de la comuna, y en el año 2016 coincidieron, y en ese tiempo Serna, detective, era subprefecto de la Brigada de Investigación Criminal Vicrim de la comuna. Toá siempre ha tenido una buena opinión profesional de Serna y la mantiene, y fue por esa razón que ninguno de los candidatos que estaban sonando, que eran la primera, segunda y sexta autoridad para elegir al nuevo mandamás de la institución, se elige entre las últimas, desde la primera antigüedad, perdón, entre las primeras antigüedades y alto rango. Son 8. Y de esos 8, tú tienes que ver cuál decides, y el que eliges, todos los que están para adelante pasan a retiro. Entonces decantaron por la figura de Serna, que su primera declaración ante la prensa tras dar el cargo era que pedía perdón por los hechos cometidos por el exdirector Sergio Muñoz. Agradeció a su excelencia el presidente de la República por el honor que le confiere al nombrarlo general director, y con mucha humildad pero con total compromiso dice que va a seguir trabajando con los más de 12.000 mujeres y hombres que conforman la PDI. Anterior a Serna, los nombres que sonaban era Claudio González, el primero trae el cargo de director, Lautaro Arias, segundo en el mando, y Paulo Contreras, número 7. Estaba en el rango 7 de las posibilidades que habían para el cargo. Finalmente se decanta por Eduardo Serna. Le dieron ya la bienvenida en La Moneda y ahora tiene mucho trabajo que hacer, porque mientras las noticias políticas, mientras la pauta noticiosa se va hacia este terrible y gravísimo caso que involucra una posible red de corrupción de cuello y corbata, como habría planteado la ministra Vallejo,
sigue el crimen organizado operando, sigue la delincuencia, sigue la inseguridad y es urgente que se ponga al trabajo. Y bueno, el nuevo tiene director, una labor impresionante. Eduardo Serna, dijo que está por ponerse al día y mientras transcurre la justicia haciendo su investigación y su trabajo por el caso Muñoz, Eduardo Serna desde ya está trabajando por la persecución del crimen. Sí, llamó la atención que Serna pidiera disculpas por lo ocurrido tan recientemente, pero los que tienen buena memoria también recordaban que en su minuto Muñoz hizo lo mismo. Cuando asumió, pidió disculpas públicas por lo ocurrido entre el 2015 y el 2021 por Espinosa. Y sabemos cómo terminó al final. Es verdad. Entonces uno dice, bueno, ya... sí, está bien partir, es como partir con el pie derecho, pero tampoco sabemos si es un tan buen augurio. Sí, bueno, démosle una vida para darle algo de confianza. Tenemos que darle confianza a las policías porque si no le damos confianza, no sé cómo funciona este país. Por supuesto. 8:31, esto fue el ranking de noticias en Radio La Clave. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. Siendo las 8:31, tenemos muchas más conversaciones interesantes. Este último día de la semana vamos a estar hablando sobre el peligro para los censistas y también sobre lo que está ocurriendo en el mundo, como siempre, junto a Adriano Rivadeneira. Pero antes... Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Llevamos harto tiempo hablando sobre la campaña de desinformación que existe, insólita para algunos, respecto a el censo 2024 y derechamente hay mentiras que están afectando el normal desarrollo de cómo se está en el día a día generando esto, donde incluso algunos censistas han sido heridos con disparos de balines de goma, es lo que hemos observado en las noticias de los últimos días. Yo también estuve ayer viendo una experiencia de cómo un censista se acercaba a la casa de una persona y no fue muy bien recibido, sin agresiones ni nada, pero también la respuesta de las personas no deja de llamarnos la atención. Para conversar de todo esto y más, de los peligros de los censistas y cómo se está desarrollando esto, estamos ya con Gustavo Cofré, él es presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del INE. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy preocupados también por la situación de los censistas en terreno, como bien lo decías. Una cosa es que las personas estén informadas de un proyecto tan importante para el país, en general para todos los sectores políticos, ¿cierto? Es una cuestión de Estado, no de sector político. Pero estamos muy preocupados por la seguridad de las y los censistas, también a propósito de este clima de fake news o de noticias falsas que se han difundido, que tienen una clara intencionalidad política, pero que está afectando a los trabajadores y trabajadoras en terreno. Sobre todo en redes sociales. Eso es lo que quiero hacer la precisión para la gente que nos está escuchando y que también se encuentra con los censistas, que son trabajadores y trabajadoras como uno. ¿A qué han estado expuestos? ¿Cuál ha sido el relato, la experiencia que han tenido en estos días donde ya el censo se está llevando a cabo? Sí, bueno, desde el 9 de marzo comenzó el censo, es un censo de derecho, la recolección dura alrededor de 3 meses, y decir también que muchas personas, en su mayoría, cooperan, ¿cierto? Tienen muy buena disposición, se recuerda el censo como una actividad, un hito del país, que la gente recibía a los censistas, pero por otro lado hay casos de agresiones verbales, donde las personas han replicado temas de fake news a los censistas, recriminándolos por estas noticias falsas, pero hemos pasado también a agresiones físicas. En Rancagua, un día esta semana agredieron a una compañera con un balín, una agresión bastante cobarde, y en realidad que paga el pato una compañera, como tú bien dices, una trabajadora que está además haciendo una labor muy importante en terreno, que ya es difícil, una labor que se tiene que hacer en terreno, no hay otra metodología, se debe hacer de esta forma, con la inclemencia del tiempo, pero además sufriendo este tipo de agresiones. Entonces es una situación bastante preocupante y que venimos a hacer un llamado a la ciudadanía de cuidar y respetar a los censistas. Quiero hacer una enumeración de las noticias falsas. Yo también tenía un ranking para compartirlo. Las desinformaciones, para que las vayamos. Tú di la desinformación y después desmiéntela. ¿Cuál es ese ranking? O sea, yo creo que hay
es válido tener discusión técnica y metodológica, es que han sabido algunos temas, algún debate respecto a algunas preguntas, pero otra cosa ya son las fake news, que eso ya es diferente. Y en fake news tenemos, yo creo, la vieja confiable y la clásica de te vamos a quitar la casa, aplicable a plebiscitos, a votaciones y a cualquier otro hito en este país. Y claro, es totalmente falso. ¿Cómo un censista me va a quitar la casa? Es que ¿Se la va a tomar? Hay fake news a partir de las preguntas de la batería de vivienda, que se caracteriza la vivienda, pero con estas preguntas se calculan indicadores muy importantes para el país, como el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Entonces, es una política que además se viene calculando hace décadas. Por un lado está esa fake news, hay otra que se señala que se pregunta por los dormitorios porque van a noticia totalmente burda y falsa, y la pregunta de dormitorio se realiza para calcular el índice de hacinamiento, también parte del déficit habitacional. Oye, y muchos de esos argumentos son: lo vi en TikTok, No, me llegó un por WhatsApp, Me dijo alguien, Claro. de boca a boca. la también. vecina contó. Sí, yo pongo el ejemplo de mi vieja que me debe estar viendo. A mi tía le llegó un WhatsApp también con un TikTok ahí informativo, y claro, el TikTok de 30.000 reproducciones. TikTok que la gente- informativo. No, mal. Se ramificó en toda la familia, obvio. No, por la supuesto. tía le dijo a tu mamá le dijo a la amiga. Ya, bueno, sigamos armando este TikTok a propósito Ya, de mentir en hubo la otro persona. muy burdo que fue cuando en el lanzamiento del censo, que se estableció una puerta roja, ¿cierto? Para abrir tu puerta, que es el eslogan de censo, que por favor abramos la puerta a los y los censistas, y hubo un mensaje con el símbolo comunista en la puerta, y también a la directora de censo, y no, o sea, es bastante burdo el montaje, también en la lógica de la Guerra Fría que nos tiene atrapados como país hace ya ¿Y décadas. estas cosas se los dicen a los censistas en terreno? Dicen, no, pero es que ustedes quieren meter haitianos. ¿Les plantean esto o simplemente les cierran la puerta, lo tratan mal? Sí, ¿Hay diálogo? o sea, en general hay casos donde nuestros compañeros no han señalado que estas fake news se han reproducido, digamos. Se la han dicho directamente en el puerta a puerta. Bueno, Sí. yo lo adelantaba en la presentación, pero claro, una cosa es lo que vemos y lo que nos cuentan, y lo otro es verlo in situ. Ayer me pasó estar justo retirando mi auto del mecánico en concreto, y estaba en la puerta de una casa en Ñuñoa, y vi a un censista, le dije, permiso, voy a tener que sacar el auto. Él estaba con su piso, porque me imagino que camina por muchas horas, estaba sentado esperando que le abrieran alguna de las puertas de las casas de esa calle, que me dijo me ha ido súper mal, no me han abierto ninguna en este lapso. Justo llega la persona a la casa que estaba enfrente, llega una señora, iba con un coche, con una guagua, y la persona se le acerca y le dice, el censista digo, se le acerca y le dice, muy correctamente, además todo muy protocolar: buenas tardes, vengo del censo, necesito hacerle algunas preguntas, ¿tendrá un tiempo que usted me pueda dar? Y ella le dice, muy descolocada, ¿pero qué preguntas, qué necesita? Bueno, son las preguntas del censo 2024, le tiene que explicar todo de cero, además, la persona, o sea, requiere mucho tiempo, y ella, yo adjudico tema de seguridad, y porque era una mujer que estaba sola, le dice, pucha, es que no sé, y tiene que pasar usted solo. Sí, bueno, vengo yo solo, la verdad. Yo la verdad no tengo mucho tiempo, le dijo. ¿Y cuánto requeriría esto? Bueno, son como 50 preguntas. Ah, no, ya, se escandalizó, le dijo. No, yo tengo muy poco tiempo, le podría responder algunas aquí afuera, con un desconocimiento, pero ya supino. Y él le dice, bueno, es que entonces tendría que venir otro día. ¿Qué otro día puede? No, es que yo no puedo nunca. Y se empezó a generar una cosa muy incómoda, que al final no puede quedarme hasta el final, escuchando todo eso, pero al final el desconocimiento también depende de cada persona que abre la puerta. Y se entiende que también debe ser un escenario bastante complicado cuando es una casa, a diferencia de cuando es un edificio y uno dice, bueno, si no, cualquier cosa recurro al conserje, que al menos en mi caso. ¿Les pasa eso, no? Sí, bueno, el INE no solamente levanta el censo, sino otros productos estadísticos, encuestas de hogares, donde se dan esas situaciones. Una acotación, por protocolo de seguridad, la instrucción es que la persona no ingresa a la vivienda por
seguridad del informante y seguridad del censista también. Claro, ahí la mujer fue como que ella asumió que le iba a pasar. Claro, no. De hecho, hay una instrucción que se ha dado en todos los medios. También los censistas andan con su credencial. Hay un censo dispuso en la plataforma en línea del verificador web para que las personas tengan la certeza de que esa persona es un censista de la institución, Sí. entre otras medidas. Pero las personas tienen que entender que finalmente el censo, incluso ya sea oposición del gobierno, el censo en línea es una institución del Estado, no del gobierno primero que todo. Pero además trae un beneficio a futuro. Entonces el gobierno de su gusto, digamos, puede ser afectado en el futuro por la no respuesta, y esa persona que no responde al censo puede también ser afectado por ejemplo, si es que en su vivienda tiene un adulto mayor o tiene un niño, las políticas públicas no se van a poder orientar bien por no tener un diagnóstico de cuánta población, por ejemplo, niños hay en un lugar y se disponen de salas cunas, o cuánta población adulta mayor hay para disponer de más servicios de salud orientados a eso. Entonces también ellos tienen que entender, y por favor, esto también lo quiero aclarar, no tiene nada que ver con el registro social de hogares, que muchas personas, ustedes saben, yo creo que todos en pandemia aprendimos cómo funciona el registro social de hogares y sacan personas para no tener ingresos. Bueno, el censo no tiene ni un vínculo, y por favor, declaren a las personas, porque como les decía, si no las declaran, en el futuro no vamos a tener información de esa población y por ende no vamos a poder orientar las políticas públicas como se deben. Ya, espera, a ver, para ir cerrando, y te agradecemos mucho la presencia de Gustavo Cofré, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Ya, ¿nos queda alguna fake news o la vemos Sí, todas? tenía dos, que son el ranking ya. Esto ya segundo estamos lugar. en lo alto del ranking. Sí, el segundo puesto diríamos que es el tema de, se está diciendo que estamos identificando con las preguntas a los integrantes de las Fuerzas Armadas, como uno, si el Estado no tuviera registro, y como dos, si fuera una policía secreta. Así como el plan Z de la Unidad Popular. Claro, lo que pasa es que está la pregunta de educación y las Fuerzas Armadas tienen escuelas propias y tienen grados homologables a niveles profesional y técnico. Entonces, eso es una homologación. De hecho, ellos trabajan con el censo. Incluso las Fuerzas Armadas colaboran mucho y Carabineros también con el censo, para que lo sepa la población. Y las preguntas que son las que van sí o sí, para que sepan si no es un censista como que le metió una pregunta extra, están publicadas. En la página Censo 2024 están publicados el cuestionario, entonces Está la persona, y publicado también la todo, información sí. de por qué las preguntas, cuál es su objetivo. Y por último, yo creo que es la más la más creativa. ¿El top one? Sí, el Número top uno, one, yo número creo que uno, nunca número había uno, salido. número Al censista lo acompaña un coordinador de grupo, que coordina un grupo de censistas, ¿cierto? Por un tema operativo, bla, bla, bla. Y ellos tienen una indumentaria de color celeste y están denunciando que son acompañantes de la ONU, observadores de la ONU que está interviniendo en el país. Por favor, mucha imaginación. Agenda 2030. Claro, y hacer nuevamente un llamado. El censo, un proyecto país, un patrimonio del país. Todos estos son temas operativos que está bien que se tengan dudas, que las personas pregunten, pero ya acá cuando se corren fake news hay una intencionalidad claramente de afectarlo. Por supuesto. Gustavo Cofré, te agradezco mucho la visita a Radio La Clave, fue muy explicativo. Y solo para cerrar, dame las fechas. Bueno, partió el 9, ¿no? El censo. ¿Hasta cuándo? Y cómo operamos si vemos a un censista llegando a nuestro hogar, qué es lo que hay que hacer. Muy instructivo, muy didáctico para la gente que escucha en casa y en autos. El censo partió el 9 de marzo, son 12 semanas de recolección. Hay una plataforma que es muy buena, Censo 2024, que se estableció un link de dónde está el censo. Uno puede revisar en su comuna, en qué área, en qué manzana se está levantando. Pueden ir revisando, se actualiza cada 2 semanas, y el censista tiene su indumentaria, su credencial, muy importante, por aquí la tengo. A ver, La tienes muéstrala ahí. a la cámara, ahí, a esa cámara, a la central, a la del medio. Muy similar a esta, la credencial, pero tiene un código QR y el censista tiene su carnet. Entonces pueden verificar en línea si la persona es censista oficialmente, claro. Claro, entonces, por seguridad de todos y todas, están esas medidas. Perfecto. Gustavo Cofré, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios del INE, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio La Clave. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Hay una situación que es de crisis humanitaria total,
en Sudán, un país que no es un habitué dentro de las noticias de política internacional, que vemos en las secciones de Mundo, de los diferentes portales informativos, pero hay una situación dramática, hay violaciones, hay desplazamientos humanos, hay masacres ocurriendo todo el tiempo. Humanitaria, y es totalmente descorazonador al leer un reportaje que, por ejemplo, hizo la BBC respecto a lo que allí ocurre. Nuestro columnista, analista, podcaster Adriano Rivadeneira nos trae el reporte de lo que está pasando en Sudán. Bienvenido, Adriano. Buenos días a todas, todos. ¿Qué está pasando en Sudán? Terrible. Bueno, nosotros dimos la noticia hace harto tiempo también sobre lo que estaba pasando en África con estos golpes de Estado que fueron uno tras otro sucediendo desde 2019 hasta hoy en día. Ya van 12, 13, va a haber elecciones pronto en Senegal. El miedo es que el presidente que gane va a ser declarado no ganador y va a haber un golpe ahí también. Eso sería ya una debacle mayor porque Senegal es por lo demás un país importante. Sudán es un país que tiene un conflicto hace tiempo. Ya no es un conflicto nuevo, es un conflicto de principios del 2000. Se separó Sudán, existen dos estados, un Sudán del Sur que es un estado islamista y la República de Sudán con capital Khartoum, que es una ciudad súper importante, uno de los puertos más importantes de África, a la entrada del Mar Rojo. Esas separaciones históricamente nunca son buenas. No, y además Sudán tampoco, o sea, es un país que se ha visto afectado por los conflictos que ha tenido alrededor también. Ya, eso a lo largo de su historia país. Y lo que está pasando ahora es que tras el último golpe de Estado, el ejército se dividió en dos. Y cuando empezó todo esto, todavía estas facciones no habían empezado a tener choques, digamos, en lugares urbanos, eran más bien escaramuzas fronterizas, si así se puede decir. Estamos hablando también donde está la región del Darfur, donde ocurrió un desastre humanitario sin precedentes. Ahí mismo está de nuevo el desastre humanitario sin precedentes. 9 millones de desplazados hay en Sudán hoy. ¿Ya? El conflicto empezó hace un mes, ya hay 35.000 muertos. Estamos hablando de algo... yo no voy a hacer comparaciones, las vidas no valen más unas que otras, No, por ¿ya? supuesto. Pero son más muertos de los que hay en Palestina. Pero también, y quiero hacer el hincapié porque yo leí el reportaje ayer que se titula "Hay 150 personas enterradas aquí y las conocí casi todas". A casi todas. Ahora solo quedo yo. El infierno de la olvidada guerra en Sudán, y está muy bien rotulado con la palabra infierno porque hay violaciones masificadas a las mujeres. Eso, ¿cómo violaciones son las masificadas a diestra y siniestra de los dos bandos, y también hambruna total. La gente no tiene que comer, explosiones en las calles, muerte en las calles como parte del panorama. Por eso O tan sea, exponencial. Realmente un Pero- infierno. Es realmente un infierno. O sea, la hambruna es como el problema uno, porque todo paró. Cuando hay una guerra civil, los países paran. Y en Palestina incluso, donde están llegando muchas ayudas humanitarias, también hay hambruna. Imagínense en un país donde no llega alguna ayuda. Recordemos el caso de los muertos que iban en busca de comida cuando fue hace un par de semanas. Sí, Fue a po. propósito de que gente no tenía que comer, iba camino a buscar la ayuda humanitaria que llevaba en comida. En este caso, la gente No hay. no tiene que comer No hay nada. nada. Y mueren por eso. Y en lugares desérticos. No, o sea, aquí hay que imaginarse de verdad que no hay nada que comer. Y los ejércitos, las pocas ayudas que llegan de Naciones Unidas, los dos ejércitos secuestran esa comida. En África nunca no ha sido así. O sea, llega ayuda humanitaria y la mitad, 3/4 se los quedan los ejércitos, las milicias. Es mucha plata. Estamos hablando de mucha plata, son muchas toneladas de cosas. Ya, estas dos facciones, por lo demás, yo no las quiero comentar porque son de verdad gente horrible. O sea, yo no sé si definir las personas. No hay bando bueno. No hay bando ¿Acaso? bueno aquí, o sea, no hay un bando bueno. Por lo demás, todos se están aprovechando de la situación de caos total para perseguir sus propios intereses. ¿Pero este es el ejército contra una facción del ejército que ahora es Sí. milicia urbana? Sí, son las fuerzas de intervención rápida, creo que se llama esta cosa que se separó, que ocupó todas las regiones del oeste de Sudán, donde está Darfur también, donde el desastre humanitario es más grave. Y en Khartoum hay choques militares. Khartoum está atravesada por
una especie de río Mapocho, un río pequeño, pero tiene un caudal, y se disparan de un lado a otro del río. La gente que está desplazada, que son 9 millones de personas, imagínense si estuviéramos desplazados la mitad de los chilenos. No, pues, y el desplazamiento en medio de violaciones, de hambruna y de ejecuciones callejeras. Sí, a la sí, gente sí. la matan en la calle. Sí, Mujeres o sea, la violadas. masacre en pleno estilo ochentero, noventero africano. Hay ejecuciones de masa, violaciones de masa, raptos de masa, que es un tremendo negocio. Y el tema de los abusos sexuales es particularmente, bueno, en cualquier lado es grave, pero acá tiene que ver mucho con la cultura, porque ahí tú quizás me puedes explicar mejor, pero de la semilla. pero ahí como eso es casi una deshonra total en la sociedad. Sí, y además, ¿sabéis qué? Es algo que pasó en la guerra civil en Guatemala, aquí en América Latina. A las mujeres mayas se les extraían los fetos para separar la semilla de la tierra. Es un acto simbólico y político. La violación como arma, la deshonra de la mujer como arma de guerra. Entonces, claro, si en general ocurre, yo no quiero generalizar, aquí nos van a... son las milicias islámicas las que hacen más esto en África, en Nigeria, Boko Haram, y aquí hay un par de facciones islámicas, pero no, aquí esta no es una guerra religiosa. Las mujeres se violan porque violar mujeres es un arma de los ejércitos, y lo es desde... es súper contemporáneo el problema. Antes se hacía, pero era algo muy animalesco, no era algo sistemático. Pero aquí en dictadura se hizo y se usó como arma política. En Centroamérica, en América Latina, en África, es algo que se usa como arma de guerra. Incluso en Ucrania hay casos donde se ha hecho sistemáticamente. Estamos hablando de algo sistemático, o sea, de algo que es una orden. ¿Ok? Es parte de pelear, de ocupar el pueblo, claro, así tanto como, de desplazar a esta gente, como la es hacerlo. AK-47, la metralleta, como arma. Violar mujeres es parte de la operación de guerra. Sí, por lo demás, tú imagínate el terror difuso, la situación de terror difuso que creas. Creas mucha confusión haciendo eso. Y si son conflictos étnicos, es súper importante hacerlo para facciones que tienen eso en la cabeza, porque tú interrumpes la línea étnica. ¿Hay alguna salida para Sudán, para Sí, esta situación yo tengo esa misma total? duda. ¿Y cómo se está ejecutando desde afuera? ¿Qué Nada. opinan? Eso, Cero posibilidad de la meterse. ONU, la UNICEF, claro, la otros FAO. países. La FAO es una organización por el hambre y sí, está velando por el tema de la hambruna. Pero ¿qué tanto se puede meter? Al Pero final no lo que se tú puede dices, meter mucho llega más. y Pero queda las ahí. organizaciones internacionales no están interviniendo mucho. Es que las organizaciones internacionales no pueden intervenir mucho. O sea, Ayuda humanitaria. aquí se necesitarían, yo no soy un militarista, pero hay situaciones en las que tú necesitas la intervención armada y hay situaciones en que no. Esta es una de que sí, nadie está interesado en intervenir en Sudán. Nadie lo va a hacer, ni la Unión Africana. Por lo demás, África tiene sus propias organizaciones militares, que están ligadas a la ONU, a organizaciones militares mediterráneas, por supuesto, y de la zona índica. Pero aquí hay que encontrar voluntad política, y la voluntad política, la ausencia de liderazgo, en general, está pesando sobre las decisiones que se toman como esta, como Palestina, como Ucrania, como todos los conflictos que estamos teniendo. Tenemos un conflicto donde están involucradas como 150 millones de personas. No hay liderazgo para guiar este proceso. Y eso, claro, es un poquito alarmante y te desarzona un poco, Sí, ¿no? desolador de todas Bueno, formas. es bueno y te agradezco mucho la presencia, Adriano, porque en general África no aparece, como bien decíamos, en las portadas de los sitios de noticias globales, y es importante poner este tema porque en Chile no se toca tanto lo que pasa en África. Y aviso, las guerras civiles en África, en Congo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos celulares porque en Congo hay una guerra civil. Si no, no tenemos celulares, porque si no, no extraemos coltán, no podemos hacer las baterías. Y por eso no se habla de estos conflictos. Que África es el continente más rico e importante del mundo. ¿Ok? Es donde están todas las cosas que nosotros... Son las cosas que están adentro de las cosas que nosotros usamos, vienen de ahí. Entonces hay que entender también que
África es el lugar que sobre el que no se reportean los conflictos, por eso es muy difícil asumir responsabilidades personales y no personales a la hora de lo que estamos viendo en Sudán y en Congo. Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, pueden buscarlo en Spotify con Historias Felices y Tristes de Occidente. Muchas gracias por la cuña que sacaron ayer en las últimas noticias. Sí. Te leí, donde mencionaste que eres analista de este programa. Sí, por supuesto. Así que, bueno, en las últimas noticias ya un habitué. Sí, por supuesto. Adriano Gracias, Rivadeneira Sebastián. estuvo Buen con tema el de hoy. nosotros. Y Francisca Huerta y Sebastián Flores. Nos vemos el lunes con una nueva edición de Copano.news. Cuídense mucho. Buen Chao. fin de chau.